En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así como los demás hombres: ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dice la parábola es para algunos que se tenían por justos, o ellos que están convencidos de su rectitud de ser justos y rectos en los ojos de Dios, y para ellos que desprecian a los demás. Entonces Jesús dice que un hombre que va al templo para rezar es un fariseo, y el fariseo pues levanta los ojos erguido, y más es su actitud, es una actitud erguida, es la idea, no su puesto en el templo, pero una actitud que está mejor que los demás, por encima de los demás. Entonces el fariseo, su oración es que te doy gracias, Señor, que no soy como los demás hombres. Entonces el fariseo también dice los pecados que él no tiene. Pues él no es ladrón, no es injusto, no es adúltero. Y estoy seguro que dice la verdad, que el fariseo no es ladrón, no es injusto, ni es adúltero. Pero el fariseo enseñala esos pecados en las demás personas. Dice, tampoco soy como este publicano. Y el fariseo sigue rezando que eso es lo que hago, Señor. Ayuno y pago el diezmo. Y también, todo es verdadero. Eso es lo que hace él. Ayuna y paga su diezmo como debe. Pero, pues su oración en un sentido es que, bueno, yo soy un líder espiritual, Señor. Yo soy mejor que los demás. Mire a los pecados de los demás que no tengo yo. Y mire también a lo que hago yo. Lo bueno que hago yo. Eso es su oración. Amén. Y el publicano, pues dice que se quedó lejos. Y no es tan importante su puesto en el templo, es su actitud es lejos. En el sentido de que es un hombre humilde. Pues, y su oración, pues dice que lo único que hace es golpearse el pecho, lo que nosotros acabamos de hacer, ¿verdad? Yo confieso ante Dios, etc., por este pasaje de la Biblia, y dice que, bueno, Señor, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Solamente eso. Soy humilde, Señor, soy un pecador, no soy digno que estar en tu presencia. Hay personas más santos y mejores que yo. Ten piedad de mí. Y también su oración es verdadera, igual como el fariseo. El publicano dice la verdad. Los 2 hombres pues dicen lo que es verdadero. El fariseo está más enfocado, pues está convencido de su rectitud, de su santidad personal. Y para estar convencido de su santidad, tiene que no mirar o negar los demás pecados que tiene él, ¿verdad? Porque, bueno, no es ladrón, no es injusto, no es adúltero, que bueno, pero por su oración, pues parece que es arrogante,
que tiene mucha superbia, que tiene prejuicios contra el publicano y contra otros pecados públicos y que, bueno, critica a la gente. Tiene sus pecados, no es ladrón, injusto o adúltero, pero tiene otros pecados que no quiere mirar, que no quiere ver. Y el publicano está enfocado más en su necesidad de la misericordia del Señor, porque sabe que es un pecador. Al fin del Evangelio, Jesús dice que uno regresó a su casa justificado, el publicano, y el otro fariseo no. Es decir que, pues, el fariseo no sabe correctamente lo que es su relación entre Dios y los demás hombres, pues su oración no es agradable al Señor, y en cambio la oración del publicano sí es agradable al Señor, porque él tiene el correcto punto de vista, la actitud de la relación de él con Dios y de él con los demás hombres, las demás personas. Y bueno, Jesús dice esta historia para ellos que están convencidos de su rectitud y que desprecian a los demás. Bueno, a causa de sus pecados. Bueno, yo creo que para nosotros el Evangelio tiene los dos retos también. Si estamos convencidos de nuestra rectitud, es decir, nosotros podemos decidir quién es recto y quién no es recto, y también para nosotros que despreciamos a los demás. Entonces, primeramente, ¿estás convencido tú de tu propia rectitud, de ser justo delante del Señor? ¿Estás enfocado solamente en lo bueno que haces? ¿Estás solamente enfocado en los pecados de los demás en vez de pensar en tus propios pecados? ¿Eres ciego a otros pecados que tienes? Pecados más profundos, especialmente con respecto a tu actitud hacia los demás o una superbia espiritual. Quizás como fariseo dices al Señor, Señor, yo voy a misa cada domingo, pongo mi dinero en la colecta, pues yo sé, digo mis oraciones cada día, ayuno de vez en cuando, soy ministro en la iglesia, etc. Bueno, todo eso es muy bueno, hacer todo eso, y está bien pensar en eso. Sin embargo, la actitud también quizás debe ser de ti, Señor, pues me falta mucho en la vida espiritual, pues a veces tengo tanta soberbia en lo que hago en la iglesia, más que debo tener, y a veces hago comparaciones espirituales entre mí y otras personas, especialmente pensando en los pecados de los demás. Bueno, entonces estás convencido de tu propia rectitud. Y segundo, pues desprecias a los demás hombres, desprecias a otras personas. Pues claro que no a todos, pero desprecias a pecadores, especialmente pecadores grandes, pecadores públicos, o ellos que pues conoces tú sus pecados. ¿Desprecias los políticos de este país por sus obras o por sus actitudes hacia unos temas sociales? Pues desprecias políticos y facciones y partidos en otros países. ¿Desprecias a los criminales por sus pecados? ¿Desprecias a personas en tu propia familia porque conoces sus pecados? Y la idea es que despreciar a causa de sus pecados. Porque sí, sus pecados son hechos, son verdaderos, ¿verdad? De los criminales, de políticos, de otras personas, de personas en tu familia. Sí, no podemos discutir que sus pecados no son verdaderos porque son verdaderos. Sin embargo, desprecias a ellos solamente a causa de sus pecados. Bueno, un miembro de la congregación Maryknoll, Joseph Veneroso, dijo, en vez de perder tiempo compartiendo con personas tan santos soy yo,
Mi reto es demostrar a los demás tan santo como son ellos. No tenemos que convencer a nadie de nuestra propia santidad, ni a Dios, ni a nosotros, ni a los demás. No tenemos que comprobar a nadie nuestra propia santidad. Quizás el reto y nuestro trabajo es convencer a los demás de su santidad, de ser personas muy santas. Bueno, hubiera sido muy diferente el Evangelio si el fariseo hubiera le dicho al publicano, quizás después de salir del templo juntos, pues publicano, te vi en el templo rezando, pues ánimo, aun si te caes en este pecado, es bueno pedir el perdón de Dios. Estoy seguro que eres buena persona, que haces muy buenas obras también. Ánimo y fíjate más en lo bueno que haces, en vez de despreciar al publicano. Entonces, quizás el reto para nosotros es demostrar y decir a los demás la santidad que tienen ellos. Puedes decir esta semana quizás a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a un amigo, un compañero de trabajo. Puedes demostrar, señalar y decir a ellos la santidad que tienen ellos, especialmente por sus actitudes, su punto de vista de cómo viven y practican la fe católica. Quizás decirles algo, por ejemplo, pues jamás criticas a los demás, solamente hablas bien de las demás personas. O bueno, muy rápidamente perdonas a los demás. O eres muy generoso, siempre eres optimista en todo, eres muy paciente con los demás, muy generoso, siempre quieres ayudar, algo así. Esta semana puedes señalar y decir a alguien su santidad. Y finalmente, bueno, entonces tenemos para reflexionar más sobre si estás convencido de tu propia rectitud y si desprecias a los demás a causa de sus pecados. Y finalmente, demostrar y decir a los demás, a alguien esta semana, la santidad que tienen ellos, no tu propia santidad. Y finalmente, el publicano dice más o menos lo que llamamos la oración de Jesús, the Jesus Prayer. Bueno, San Pablo en sus cartas habla sobre los cristianos debemos rezar sin cesar, rezar siempre. Entonces un intento para rezar sin cesar, rezar para siempre, es la oración de Jesús. Pues es una manera de rezar que podemos utilizar o no, si te conviene o no. Bueno, y la idea es que por mi respirar y por el palpitar de mi corazón, digo, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Pues inhalar, Señor Jesucristo, exhalar, ten piedad de mí. Y ponemos atención a nuestro respiro y el palpito de nuestro corazón. Y la idea es que decir la oración de Jesús, Señor Jesucristo, ten piedad de mí, muchas veces, como 2,000-3,000 veces al día. Bueno, cuesta como 5 o 6 horas, es mucho tiempo, no podemos. Pero decirlo, con el tiempo, el cuerpo sabe la oración. Y mi cuerpo, mis pulmones y mi corazón reza la oración de Jesús aun cuando estoy dormido. Es la idea de esa oración. Bueno, es muy buena oración, especialmente si estás con citas muy aburridas, muy largas, como yo de vez en cuando en la diócesis. Eso es lo que hago yo, porque muy aburrido unas juntas. Es una oración que podemos decir con los ojos abiertos y aún con ruido,
porque ponemos atención a nuestro respiro. Y bueno, es una manera también de calmarse y tener más paciencia. Y quizás después de comunión lo haces hoy, pero bueno, lo ponemos en práctica ahora.